Bueno, y se encuentra con nosotros justamente para hablar sobre este tema el magistrado Héctor Arturo López Mercado López, corrijo. Él ya había estado con nosotros anteriormente como especialista justamente en materia de derecho laboral. Buenas noches, magistrado. Muchas gracias por tomarnos ahora la comunicación por Skype. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estábamos viendo un poco, no sé si el viraje, pero sí una suerte de matiz en lo que originalmente se había planteado como reforma a la ley de subcontrataciones, en donde ya no se plantea extinguirlas, pero sí regularlas, y en función de lo que han sido los reclamos fundamentalmente de las empresas, pero sin que se quite el dedo del renglón sobre lo que tiene que ver con derechos laborales, particularmente, y la parte de la evasión fiscal. ¿Qué es lo que exactamente tendría que regularse en esta materia para que sí finalmente estuviera a tono con estos objetivos? Bueno, habría que precisar que la iniciativa original que envió el señor presidente a la Cámara de Diputados mencionaba de manera enfática la prohibición del suministro de trabajadores por parte de una empresa a otra para que le prestaran trabajos. Así es. Hay que recordar que esta forma de subcontratación en México, de acuerdo a la reglamentación de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, sería una práctica de carácter ilegal, no de ahora, desde siempre. Inclusive en 2012 se intentó reglamentar en este sentido, aunque fue una reglamentación que poco se aplicó, para señalar que la subcontratación legal es aquella que presta servicios o hace obras de una empresa a otra, pero la prestación del servicio de suministro trabajadores para que tú los recibas y te trabajen a ti, es ilegal porque, entre otras consecuencias, trae aparejada la pérdida de la estabilidad del empleo para el trabajador en la empresa donde realmente trabaja. También le perjudica en las condiciones de trabajo porque el patrón que recibe los trabajos le puede imponer cualquier condición, so pena de que si no las cumple lo regresa a la empresa que lo envió. Sirve para evadir el pago del reparto de utilidades, para evadir el pago de seguridad social, inclusive inscribiendo a los trabajadores con menor salario, y finalmente para impedir, y esto es muy importante vista la reforma laboral que se está instrumentando ahora, impedir la organización colectiva de los trabajadores, dado que al carecer de estabilidad en el empleo, porque no trabajan para el que realmente trabajan, claro, formalmente hablando, esto implica que no pueden formar sindicatos, negociar colectivamente ni estallar huelgas. Y en este sentido vamos a estar muy vigilados internacionalmente para que se cumplan todas las reglas sobre libertad y democracia sindical. De tal manera que si la pregunta es ¿qué debería de reglamentarse en estos encuentros que se están dando ahorita entre los funcionarios públicos y los representantes de los empresarios o los empresarios? Es reglamentar cómo debería de llevar a cabo lo que se conoce como outsourcing legal, es decir, la prestación de obras y de servicios. Desde mi punto de vista, la prohibición de la existencia de la subcontratación, suministro de trabajadores, debe prevalecer, debe mantenerse en el proyecto que envió el señor presidente, so pena de que sucedan todas las cosas que les acabo de mencionar. Magistrado, entonces, ¿habría casos, de acuerdo a su opinión, en los que se justificara esta práctica, la del outsourcing? De ser así, pues, ¿cuáles serían específicamente? Bueno, habría casos en que se justificara el outsourcing, prestación de servicios, prestación de obras. Es decir, cuando yo en una empresa contrato servicios que no son esenciales o fundamentales a mi objeto social, a mi actividad económica cotidiana, entonces yo necesito temporalmente o permanentemente algún servicio y contrato a una empresa para que me preste este servicio, para que me haga esta obra. Concluido el servicio, se separan ambas empresas, pero ambas empresas deben ser sólidas económicamente para responder de los créditos de los derechos de los trabajadores. Él insistiría, no existe el outsourcing, suministro de trabajadores de una empresa
a otra, solo ha servido en nuestro país para empobrecer las condiciones de los trabajadores, para impedir su mejora en la vida cotidiana. No existen estudios serios, no existe ninguna situación en donde se pueda afirmar que el suministro de trabajadores ha mejorado las condiciones de vida de quienes han estado sujetos a este tipo de relación. Entonces, en el mundo de las obras y de los servicios, usted puede imaginarse todos aquellos, como la propia propuesta de la ley señala, que se pueden contratar y que no tengan que ver con la función esencial de la empresa. En la función esencial de la empresa, en las actividades esenciales de la empresa, tendrán que contratarse trabajadores directos del patrón que está recibiendo el servicio, que además cumple con una disposición legal muy elemental que existe en la ley desde hace 80 años, que se presume la existencia de la relación de trabajo entre quien presta un trabajo y quien lo recibe. Esto de quien lo recibe implica que no admite ese tipo de subcontratación de suministro de trabajadores y por eso es ilegal. Entonces, magistrado, estaríamos hablando de que esta parte, la que tiene que ver con la contratación de trabajadores, ese tipo de subcontratación sí debería de quedar fuera de las negociaciones, de acuerdo con su punto de vista, y nada más, pues finalmente ese tipo de subcontratación también es una que ha venido ganando un terreno y una cancha en lo público y en lo privado muy, muy importante. Ahí le preguntaría, ¿cuál sería el camino de regreso? Porque no se ve tampoco tan sencillo, ¿no? Sí, efectivamente debe quedar proscrita, que debe quedar fuera de los tipos de contratación, porque esta, insisto, es ilegal desde cualquier punto de vista. Y efectivamente tiene usted toda la razón. En México se calcula que existen más de 4 millones de trabajadores subcontratados bajo este esquema de carácter ilegal. ¿Cuál sería el camino de regreso? Parte de la reforma, y ahí podrían quizá ponerse de acuerdo en tiempos, plantea ya ese camino de regreso en el sentido de que las empresas están obligadas a regularizar sus situaciones. Cualquier trabajador que haga labores esenciales de una empresa y esté subcontratado tendrá que ser regularizado para que se convierta en trabajador directo de la empresa. Y en aquellos casos en donde exista una subcontratación irregular, pues dar una vacatio legis que permita que estas empresas ajusten sus economías, se constituyan como empresas sólidas y presten servicios y obras. De tal manera que lo que se tiene que reglamentar del proyecto del señor presidente, desde mi punto de vista, son aquellas cosas que aclaran qué se entiende por trabajo especializado, y cuáles son los plazos en que debe entrar en vigor esta ley, y cuáles son los caminos, efectivamente, como usted lo pregunta, que deben seguirse específicamente para que todo el mundo entre en el mundo de la legalización. Con un esquema de gradualidad. Sí, claro. Recordemos una cuestión, esta subcontratación ilegal, junto con una cuestión que se llaman contratos colectivos de protección, son los que sirvieron para que se evadiera el cumplimiento de la legislación laboral de manera sistemática en nuestro país. Magistrado Antonio del Valle, quien es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, afirma que el outsourcing promueve, ayuda, fomenta la competitividad de nuestro país. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Es así? No, yo creo que no. Creo que es una afirmación sin sustento si hablamos de la subcontratación suministro de trabajadores. Si hablamos de la subcontratación prestación de servicios y de obras, podría ser que la afirmación es correcta, pero el suministro de trabajadores no promueve ninguna competitividad, porque inclusive está demostrado en estudios que se hicieron sobre todo en Europa que los trabajadores subcontratados como suministrados a otra empresa pierden capacitación, pierden antigüedad, permanecen poco en las empresas y aumenta la siniestralidad, es decir, los accidentes de trabajo por la falta de capacidad y capacitación profunda de estos trabajadores. No hay un compromiso con la empresa que los tiene, porque muchos de ellos son rápidamente despedidos. Muy bien. Bueno, pues con eso nos quedaríamos, magistrado. Le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros y pues ya veremos en qué dirección toma toda esta discusión y esperamos estar en contacto con usted.
Con todo gusto, se votará la próxima semana y estoy, por supuesto, a su disposición. Un abrazo para todos y un reconocimiento a su auditorio. Gracias. Muchas gracias, magistrado Héctor Arturo Mercado.